Bueno, continuamos pues con nuestra historia de Colombia en un momento donde se cruzan dos circunstancias importantes. La interior de Colombia, con la llegada nuevamente del presidente Alfonso López Pumarejo, y la Segunda Guerra Mundial. Primero hablemos de la situación política interna de López Pumarejo. En agosto de 1941, cuando se celebra la Convención Liberal, hay una corriente oposicionista a la reelección de López, y esa corriente oposicionista la lidera el doctor Carlos Arango Vélez. Este es el papá de la señora del doctor Misael Pastrana Borrero, doña María Cristina Arango de Pastrana, la mamá de Andrés Pastrana Arango. Este es Carlos Arango Vélez. Y ese liderazgo del doctor Carlos Arango Vélez, que se le enfrenta a López Pumarejo, es respaldado por la APEN, es decir, la Asociación de Empresarios, o sea, hoy la ANDI. También la respaldan los conservadores y los liberales más de derecha, porque los que están más a la izquierda pues respaldan a López Pumarejo, por cuanto estos liberales de izquierda deseaban retornar al rumbo reformista de la primera etapa presidencial de López, o sea, del 34 al 38, cuando se hicieron esas reformas tan importantes, la ley de tierras, la ley 200 del 36, el concepto de que la propiedad es una función social, siguiendo los principios del francés Léon Diguit. Bueno, ¿cómo quedaron las elecciones? Se presentaron entonces esos dos candidatos y López barrió. López Pumarejo obtuvo 673.169 votos, el doctor Carlos Arango Vélez 474.707 votos, por 200.000 votos. En esa época ganó López, o sea, una tercera parte más. Y ante esos resultados, los conservadores resuelven abandonar su política de abstención que habían creado hacía rato, y empiezan a participar y a oponerse, a hacer oposición recia. El líder, pues indudablemente, es Laureano Gómez. Ya la guerra mundial genera efectos, porque estamos en 1942, la guerra empezó en el 39, lleva 3 años de guerra. Hay problemas porque digamos que los primeros años de la guerra fueron en favor de los agresores, es decir, de los alemanes y de los italianos. La invasión a Polonia entre Hitler y Stalin fue en 1939, se repartieron Polonia y luego entran a la guerra Francia e Inglaterra. Estados Unidos no, y viene la invasión a Francia, el gobierno de Vichy, los colaboracionistas franceses, la humillación francesa, el hundimiento de la flota francesa por los aliados, por no respetar Francia, el no haberse rendido previa discusión con Inglaterra, que era lo acordado. Entonces el gobierno de Churchill resuelve bombardear la flota. Eso les dolió en el alma a los franceses. No fue tan fácil el asunto. Y surge un líder francés, quien es llevado a los micrófonos de la BBC, al ver que su gobierno se rindió y dio la orden a todos los comandantes de entregar las armas, que fue la parte más humillante. Pues hubo un francés
que no tenía todavía, si no estoy mal, la categoría general, un señor alto, flaco, delgado, que aparece en la BBC de Londres y le preguntan, ¿usted quién es? Y él dice, yo soy Francia. Y ese señor, con eso, genera una esperanza. Ese señor se llama Charles de Gaulle, el general más adelante Charles de Gaulle, que después se convierte en director presidente de Francia y director de la resistencia francesa. Ya aparece la resistencia para sabotear a los alemanes que están dentro de Francia. Ese señor salvó a Francia y por eso Francia se tiene como dentro de los vencedores de la guerra. Es más, se convirtió en una piedra en el zapato para Winston Churchill, porque exigía como si fuera pues el gran jefe de los grandes ejércitos, sabiendo que los ejércitos franceses se habían rendido. Pero ese es el orgullo francés que supo, digamos que, capitalizar de Gaulle. Entonces, estos primeros años de la guerra, favorables a estos invasores alemanes que ya estaban dueños de Alemania, dueños de Francia, que ya se habían unido a Austria, que estaban con Italia, o sea, hasta dueños de Europa, no se metieron con España. España inteligentemente se marginó de la guerra. Eso hay que abonárselo al general Franco, cuando Hitler fue a decirle que debía pagarle la deuda a los alemanes por haberle prestado aviación. La guerra civil española, Franco se excusó y dijo que él tenía que recuperar España de la guerra civil española, que por lo tanto no se involucró en la guerra. Menos mal, porque si no hubiera sido uno de los grandes derrotados en la guerra mundial. Entonces, Alemania estaba con toda Europa, salvo Inglaterra, invade Holanda, invade Bélgica, invade Suiza, invade Francia, la alianza con Italia, se ha unido a Austria, todo el centro de Europa, y todo marcha bien, y entonces le dice a Inglaterra que se rinda, y vino la decisión de Churchill de no rendirse. Nunca nos rendiremos, never surrender, dijo Winston Churchill, y lucharemos en las calles, en las plazas, en las playas, en donde haya lugar, pero nunca rendirse. Y vino la destrucción de Londres, el terrorismo, un concepto bien importante. Hitler, a través del terror, trata de hacer que los civiles, los ciudadanos de Inglaterra, le exijan al gobierno la rendición o un acuerdo, un acuerdo con Alemania. Y cuenta la historia que Churchill se fue a las calles, se montó al metro y habló con la gente. ¿Qué opinaban? Y las gentes lo apoyaron. O sea, el orgullo inglés era: nos morimos, pero no nos rendimos. Entonces viene ese devastador bombardeo de la Luftwaffe sobre las ciudades. Eso es terrorismo, no sobre objetivos militares, para que el ciudadano presionara al gobierno de Churchill para aceptar la rendición. Pues los ingleses no se rindieron. Londres fue destruido, pero soportó. Ese es el tema de los primeros años de la guerra. Entonces, obviamente, económicamente, todo esto afectó, porque también Inglaterra soporta, porque los Estados Unidos, que no ha entrado en la guerra, pero sí le ayuda militarmente, en el sentido de que le manda tanques de guerra, les manda aviones, adiestraba pilotos. Entonces Inglaterra tiene un flujo de materias primas. Entonces los Estados Unidos tienen la tensión económica en la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay un resentimiento de la economía en este gobierno de López,
que afecta también todo lo que está pasando a los partidos políticos tradicionales, tanto al liberal como al conservador. Entonces López, cuando se instala en esa administración, volviendo a Colombia, en su segundo mandato, año 42, agosto del 42, dijo que las mayores preocupaciones de su gobierno serían de carácter internacional y que esa política internacional tenía dos objetivos fundamentales. Uno, fomentar la solidaridad continental. Una cosa curiosa, solidaridad continental. Estaba justificando entonces la ayuda de los americanos a los europeos en la Segunda Guerra Mundial. Parecería que sí, porque Colombia termina declarando la guerra a los países del eje, a Alemania. Está hablando de solidaridad continental. Y eso tiene lugar a unos hechos importantes. Ya vamos a hablar de unos escándalos en los que estoy involucrada la familia presidencial. Un campo de concentración que hubo en Fusagasugá. Allá en un hotel hubo un campo de concentración. Allá se concentraron a los ciudadanos alemanes. Dos enfrentamientos armados en costas colombianas. No en tierra, pero en la costa sí, en el mar colombiano. Cerca a San Andrés, un submarino alemán hundió un buque pesquero colombiano y una fragata colombiana hundió a un submarino alemán. Entonces, fíjense que sí hubo un hecho militar. O sea, tampoco fue porque ya existían los submarinos y los submarinos tuvieron que salir a buscar sitios en otras partes para sobrevivir. Entonces, América fue un sitio donde vinieron muchos submarinos alemanes, porque el submarino lo que busca es buscar barcos para atacarlos, pero digamos que estratégicamente, o sea, convoyes, todo lo que fueran suministros de los Estados Unidos a Alemania deberían ser interceptados por los submarinos alemanes, como especie de manadas de lobos, para hundir eso y que Inglaterra no se recibiera todas estas cosas. Entonces, esos submarinos tenían mucho margen de acción en América. Ya habíamos hablado de que Argentina tuvo unos nexos afectivos con esto, en general los países de América Latina, con el régimen nazi. Colombia se puso del lado de los americanos. Y curioso, ¿no? López Pumarejo, tal vez porque la izquierda no estaba enfrentada aún con Hitler. Recordemos que la izquierda, Rusia, estaba unida mediante el pacto del eje Molotov-Ribbentrop para tomarse Polonia. Entonces, López habló de esa solidaridad continental, pero además habló de una política que se ha llamado en la historia política del país la política del buen vecino. Es decir, una buena vecindad, un buen trato. ¿Con quién? Con los Estados Unidos, porque son americanos. Entonces, esa política de López es interesante. La política del buen vecino. Y que haya una recíproca coadyuvancia también de los Estados Unidos en la defensa de la integridad territorial de la nación, porque era peligroso con lo que había pasado con estos submarinos alemanes. Entonces comienza una relación estrecha Estados Unidos-Colombia. Entonces, Colombia no estuvo con los países del eje, como si estuvieron otros países latinoamericanos. Desde otro punto de vista, menos militar, más político, surge Laureano Gómez y en su diario El Siglo inicia una oposición fuerte, retomando el famoso discurso
de Aquilino Villegas en La Patria sobre la acción intrépida, sobre el atentado personal, sobre la República Invivible. Y obviamente no solo en el periodismo, en el Congreso, porque él es senador de la República, con esa voz suya fuerte, detonante, lógica, agresiva, y de otros jefes que eran muy buenos oradores, donde empiezan a revelar escándalos, de los que ya hablaremos, escándalos en la familia del presidente, y calificando a López de socialista, recordando todo el gobierno del 36, y de masón. La política de López por Laureano fue calificada de masona. Recuerdo por allá un discurso en Medellín, donde habla de la República, la cabeza masónica que dirigía la barriga oligárquica liberal, hablando de un personaje mitológico, el basilisco. Bueno, pero eso será objeto de otros análisis, pero fue un discurso demoledor, tremendo, contra el gobierno de López Pumarejo, y cuestiona, por ejemplo, Laureano en el Congreso, en un discurso, la política de López, diciendo esta frase que causó sensación: el dogma del régimen no es la justicia, no es la buena fe, no es la moral, es la mitad más uno. Oiga pues el tema: el dogma del régimen no es la justicia, no es la buena fe, no es la moral, es la mitad más uno. Que se enfrenta a López, este antiguo amigo que lucharon juntos contra don Marco Fidel Suárez. Y empiezan más escándalos. La muerte de Mamatoco. ¿Qué es Mamatoco? Mamatoco es un municipio por allá en la costa, pero allá nace un boxeador, un negro boxeador, que se llama Francisco A. Pérez, un boxeador negro. Este fue un sargento del ejército y le dio por editar un periódico. Después de dejar pues, su juventud del boxeo, como que fue reconocido, empieza a editar un periódico. Se dice que alguien prestigioso era el que realmente escribía en ese periódico, y que ese periódico era de oposición obviamente a López. Pues ¿qué pasó? Apareció muerto Mamatoco. Le decían, pues le iban a decir Mamatoco, pero apareció muerto Francisco A. Pérez, y entonces empieza Laureano Gómez en el siglo. ¿Quién mató a Mamatoco? Y empieza esa arenga diaria. ¿Quién mató a Mamatoco? Pues fueron sindicados unos policías, unos detectives. Y esto lo contó el gobernador de entonces del departamento de Cundinamarca, Abelardo Forero Benavides, un político muy importante, muy culto, que tenía un programa muy interesante de historia con Ramón de Subiría. Abelardo Forero y Ramón de Subiría, muy agradable, una conversacioncita, pues este era el gobernador de Cundinamarca, y la prensa empieza a involucrar en la autoría intelectual de la muerte de Mamatoco al gobierno de López, y empiezan a decir que es un gobierno encubridor, que el delito fue inspirado porque se estaba gestando una conspiración contra el gobierno de López. O sea, el gobierno de López estuvo involucrado en esta segunda etapa por muchos cuentos, y siempre se habló de una conspiración contra López. Pues aparece muerto Mamatoco, y eso genera un escándalo a nivel nacional. Allí por ejemplo, los parlamentarios conservadores como Fernando Londoño y Londoño, el papá de Fernando Londoño Hoyos, encabeza el ataque parlamentario contra el gobierno. Lucio Pavón Núñez, que después juega papeles muy importantes, el 9 de abril de 1948, promueve un agitado debate, y la defensa del gobierno la hace el ministro Darío Echandía, un personaje que va a ser igualmente
bien importante. Pues este escándalo de Mamatoco hace que el gobierno cambie al director general de la policía, entrega a los oficiales a la justicia y después de un proceso los oficiales quedaron encontrados culpables. Oiga pues, culpables. Pero lo más grave es que se fugaron de la prisión y no se volvió a saber nada de estos tipos. O sea, ¿cómo es posible que un crimen de estos, con este escándalo, los procesan, los encuentran culpables y se vuelan de la prisión? Entonces queda un sinsabor en el gobierno de lo que está pasando en el gobierno. Segundo escándalo, el hijo del ejecutivo. El hijo del ejecutivo es un personaje muy importante en la historia de Colombia, pero en ese momento era un gran negociante, un gran abogado, un gran empresario, muy vinculado con el sector privado. ¿Quién era el hijo de Alfonso López Pumarejo? Pues nada más y nada menos que Alfonsito López, Alfonso López Michelsen, porque López Pumarejo se había casado con doña María Michelsen. Entonces el hijo es Alfonso López Michelsen. Pues resulta que Alfonso López Michelsen, siendo hijo del presidente, logró que el ministro de Hacienda, Alfonso Araujo, esto es Araujo, por allá del Cesar, de Valledupar, de donde es la Casica, de donde es esta Consuelo Araujo, tan importante que fue ministra del presidente Uribe, este Alfonso Araujo, expidió una autorización de parte del gobierno, porque es ministro de Hacienda, para que López Michelsen, el hijo del presidente, comprara una trilladora de café. El café, el grano se recoge, se despulpa y luego se trilla para que salga pues el café en menudo. Entonces al ciudadano alemán, ojo que estamos en guerra, al ciudadano alemán H.J. von Mellenthin, que es el dueño de la trilladora. Es una trilladora que hay en el Tolima. Entonces pide autorización al gobierno para que López Michelsen, hijo del presidente, comprara la famosa trilladora Tolima, cuando se supone que, como estamos en guerra y el gobierno de Colombia declaró la guerra, esos bienes de los alemanes estaban incautados, o sea, fuera del comercio. Y entonces aparece que el hijo del presidente, el hijo del ejecutivo, compró esa trilladora con autorización del ministro de Hacienda. Obviamente Laureano Gómez y todos estos leopardos no perdonan y empiezan los ataques de la prensa y el Congreso de la República. Entonces se crea el escándalo de la trilladora Tolima, donde le atribuyen abusos al hijo del presidente, por ser hijo del presidente, porque claro, circula con mucha propiedad por todos los ministerios. Imagínense el hijo del presidente tocando las puertas del ministro de Hacienda, Alfonso Araujo. Pues aparece otro escándalo, la Handel, el famoso escándalo de la Handel. Este es un escándalo que agitó Silvio Villegas, todos estos famosos leopardos de Caldas, el 13 de septiembre de 1943, y fue secundado en su debate parlamentario por el señor Enrique Caballero Escobar, que es de los mismos Caballero con que se casa después Alfonso López Michelsen. Recuerde que la esposa de López Michelsen es Cecilia Caballero de López. Estos caballeros son de Boyacá. Es Enrique Caballero Escobar, que la Handel. La Handel es una sociedad holandesa, pero Holanda está ocupada por los alemanes. Ojo, los alemanes han ocupado Holanda para poder haber tomado Francia. Es una sociedad holandesa y en la cual López Michelsen, Alfonsito, es asesor legal desde antes de que su papá ocupara la presidencia y se vuelve intermediario, López Michelsen, para la venta de acciones de propiedad de extranjeros residenciados en Estados Unidos. Oiga, pues el intermediario
para la venta de acciones de propiedad de extranjeros residenciados en los Estados Unidos. Entonces, miembros de la familia del presidente, unos primos de López, unos compraron acciones de la Handel, de esa empresa en la que él era asesor legal, compraron acciones por intermedio de un fondo del gobierno, el Fondo de Estabilización, para que es una política ya conocida, destinada a ¿qué? A facilitar la nacionalización de bienes extranjeros. Pues eso se convirtió, el producto de la venta de la Handel, o estas acciones de la Handel, se convirtieron en acciones de Bavaria. Nada, lo que pasó, se convierten en acciones de Bavaria, y entonces, y en Bavaria resulta que López Michelsen, que tenía más puestos, pues, que era vicepresidente, no solamente era asesor legal de la Handel, sino que era vicepresidente de Bavaria. O sea, si el papá era un hombre de negocios, este era un hombre de negocios y sabía para qué eran las influencias y los negocios. Entonces, toda esta operación sale a la prensa, se cataloga como una especulación, una utilización personal de beneficios económicos por parte del presidente. Se dice que el presidente viola, o que allí se violó las normas sobre control de cambios, y se logró que quien violó es que esas disposiciones de control de cambios no fueran sancionados con el 100% de la sanción, sino con el 15%. El presidente de la República dio a conocer esto al Congreso Nacional, y el Congreso por mayoría declaró su satisfacción de la conducta oficial, apoyó a López Pumarejo, y empezó López Pumarejo a ofrecer su retiro de la presidencia. Ojo, que aquí empieza un lío, porque está recién posesionado, llevaría un año, y ya está ofreciendo el retiro de la presidencia de la República para dejar en libertad de juzgarlo a él como presidente al Congreso, porque el único que juzga al presidente es el Congreso, para que quede bien claro. Vamos a dejar acá porque varias veces se presentaron estas renuncias, pero dejemos en el momento en que esto queda en que hay escándalos, en que hay una fuerte oposición de la prensa, que hay oposición en el Congreso, que estamos en la Segunda Guerra Mundial, y que surge en medio de los escándalos el hijo del Ejecutivo, Alfonsito López Michelsen. Feliz semana. Si te gusta este video, darle like y suscríbete al programa.